Bueno, como todos los jueves, nos visita la licenciada en nutrición Claudia Verón. Como siempre, tenemos temas muy interesantes que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, cómo nos sometemos a una dieta sana y saludable. Y en este caso vamos a hablar de un tema de discusión de todos los días, para quienes deciden bajar peso, para otros que no le dan mucha importancia. ¿Cómo endulzamos? ¿Con azúcar o edulcorante? En el canal, por ejemplo, hay algunos que toman el mate con azúcar, otros dicen que no puedes tomar el mate con azúcar. Algunos dicen el mate con edulcorante es intomable. Bueno, así podemos estar horas y horas hablando. ¿De qué se trata todo esto? Le vamos a preguntar a la licenciada Claudia Verón. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian, a todos en casa. Bien, un tema que surge siempre, todos los días, ¿no es cierto? A la hora de levantarnos ya, preparar el desayuno implica con qué endulzamos nuestro té, el café o lo que sea. Y que muchos tienen la afinidad por el consumo de azúcar, que no lo sacan por nada del mundo. Y después tenemos que consumen un poco y un poco, digamos. O sea que para desmitificar todo esto, ¿no es cierto? En realidad no está mal el consumo de los dos, de cualquiera de los dos, pero siempre, como venimos hablando, de la moderación en el consumo de estos productos. Porque justamente siempre se le aplica como que el azúcar es lo peor que puede haber para la salud, lo más dañino. Bueno, tenemos que considerar que existen clasificaciones dentro de este tipo de azúcar. Bien, y perfecto. que edulcorante se le da a todo lo que da sabor dulce, ya sea nutritivo, como es el caso del azúcar refinada, el azúcar integral, la miel, las jaleas, y después los no nutritivos, que son los edulcorantes que se obtienen a partir de un proceso industrial o que de forma natural podemos obtener la stevia, por ejemplo, ¿sí? Que hoy es la moda. Claro, sí. Y que, de hecho, además, tiene un sabor casi similar al azúcar. Sí, muy similar, y endulza más o menos unas 200 veces más que el azúcar, es decir, que la cantidad que debemos ingerir es mucho más baja que si tenemos que agregar azúcar común a nuestras preparaciones. Entonces es casi más económico también. También es el más económico, y aparte tenemos en nuestra zona. Entonces nosotros podemos aprovechar las hojas, que es lo más natural que podemos obtener, o si no, que viene en forma industrializada, ¿no es cierto?, en polvito o líquida, que es la forma en que más se suele consumir. Bueno, y esto va a depender de la practicidad que quiera cada uno, es decir, cómo prefiere, seguir en polvo, con el tema de las gotitas y todas esas cuestiones. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta entonces, que dentro del azúcar, la azúcar blanca tiene un proceso de refinamiento, es decir, que se le saca todos los nutrientes que tiene y queda así blanca, blanca, blanca. Esto ya no conserva ningún nutriente, por eso se dice que cuando nosotros lo incorporamos a nuestro organismo, esto nos aporta calorías vacías. ¿Por qué? Porque aporta calorías, pero no nos da ningún beneficio, más que energía en forma inmediata. ¿Qué significa esto? Que cuando llega a la sangre se absorbe tan rápido que da un golpe, digamos, de estímulo al páncreas para liberar rápido la insulina y de esa forma generar un mecanismo para dar energía al cuerpo. Claro, si nosotros, esa es la única función. Esa es la única función, nada. exactamente. Bien. Si nosotros consumimos esto en exceso, por ejemplo, nos tomamos 3, 4, 5 vasos de gaseosa con una porción grande de torta que tiene azúcar, vamos a estar incorporando azúcar de más. La reserva que nosotros tenemos en forma natural en nuestro hígado se va a transformar en grasa. ¿Por qué? Porque ya está incorporando más en azúcar de afuera, y entonces lo acumula como grasa. Y ahí es donde nosotros empezamos a aumentar de peso. Claro. ¿Sí? Según la Organización Mundial de la Salud, recomienda consumir de 25 a 30 gramos de azúcar por día. ¿Eso sería cuánto? Más o menos son unas 2 cucharadas por día. De las de sopa, las soperas las más grandes, bueno, hasta 2 de esas en Eso el es lo día. que Alfaro le pone al mate. Entonces, para empezar el mate. Claro, como para que tengamos una idea qué mal. Y entonces, si nosotros superamos esa ingesta, ahí es donde nos vamos a estar excediendo. Más si hablamos de que nos comemos unas facturas, nos comemos algún churro, algún bollo, digamos, algo que ya tenga azúcar agregado. Con más razón estamos sumando más azúcar a nuestra dieta, que a veces no es necesario incorporar tanta cantidad. O sea que el azúcar refinada prácticamente no sirve. Claro, nos va a dar entonces todas las calorías, que si en el caso, por ejemplo, de un deportista, lo va a utilizar como fuente de energía para la actividad, está bárbaro, digamos, para ese momento, ¿no? Digamos, después consumirlo a grandes cantidades, ¿no es cierto? Y si vamos a tener que elegir entre una u otra, siempre vamos a tratar de elegir la que sea la más integral, porque esta es
digamos que de esto se obtiene después este azúcar. Claro. Esto es lo más integral, es decir, del azúcar se extrae de la caña de azúcar, ¿no es cierto? Y esta conserva la fibra, tiene más porcentaje de agua, es más húmeda, tiene una textura y endulza lo mismo, exactamente, bien, tiene el mismo, el objetivo es el mismo que lo que nosotros queremos lograr. ¿Y qué tiene? Tiene nutrientes, es decir, que tiene fósforo, tiene calcio, tiene algo de sodio y que esto no tiene nada, digamos. Entonces siempre va a ser mejor elegir lo integral, así como las harinas integrales mejor, va a pasar lo mismo con el tipo de azúcar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir a esa. Tenemos que optar esto porque es lo más natural del proceso. ¿Y el sabor se modifica o no? No, no modifica el sabor. Es más, tiende a ser un poquito más suave inclusive. Claro. Depende del paladar también. Sí, por supuesto. Eso siempre va a depender del paladar. Bien, otra opción que nosotros podemos optar en forma natural es el agregado de la miel, ¿no es cierto? La miel, que es muy utilizada en el mate, generalmente. Claro, también, ¿no? Exactamente. Y que tiene más beneficios inclusive que los azúcares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también conserva nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Es fuente de aminoácidos importantes para la función de la, inclusive para las defensas, que se utiliza ahora mucho por el tema de los resfríos y eso para hacer jarabes inclusive o para agregar a las infusiones con limón y con jengibre. Claro. ¿Y el aporte calórico de la miel? Porque dicen que tampoco hay que excederse mucho. Exactamente. El aporte calórico es casi similar al de las azúcares, ¿no es cierto? Que entre esta y esta también inclusive tienen la misma aporte calórico, ¿sí? Nada más que la diferencia es que esto es mucho más nutrientes. Exactamente. La miel también nos va a aportar las mismas calorías prácticamente y lo recomendado es mucho más dulce inclusive que el azúcar y entonces tendemos a usarlo en menos cantidad. Y entonces, en base a esto serían los edulcorantes nutritivos, se les llama porque aportan calorías. Perfecto. Y después tenemos los edulcorantes no nutritivos, que entra en la clasificación de todos los edulcorantes artificiales. Claro. Entra el aspartamo, el acesulfame K, entra la sacarina, el ciclamato, la stevia y la sucralosa. Esos son los tipos de edulcorantes. Los tipos de edulcorantes, que nosotros a la mayoría los obtenemos de forma natural, ¿sí? Es decir, que se utilizan, digamos, se lo extrae en laboratorio, por ejemplo, de frutas, de algunas verduras que tienen forma natural, pero se le extrae solo ese tipo de edulcorante, ese azúcar, digamos, que tiene. Que ellas no nos aportan calorías, pero en nuestro cuerpo nosotros tenemos en forma natural un mecanismo que se alerta que cuando siente algo dulce, liberamos esa hormona que tiene que digerir a este tipo de azúcar, digamos. Bien. Entonces nuestro cuerpo se alerta, libera las hormonas que tiene que liberar, que son las del páncreas justamente, la insulina. Y si nosotros consumimos todos los productos en grandes cantidades, nos excedemos con los productos light, nuestro cuerpo va a liberar en más cantidad. Y eso va a generar en forma inconsciente, digamos, porque el cerebro está liberando señal. Entonces es como que da más apetito. Y después en forma buscamos consumir algo que tenga azúcar porque te está pidiendo. No recibió ese azúcar, digamos, porque no se transforma en glucosa en sangre los edulcorantes. Entonces nos pide y ahí es cuando puede generarnos ataques de ansiedad, donde buscamos comer cosas más dulces, porque no nos satisface, digamos, en la forma natural el organismo, ¿no es cierto? Entonces fíjate de la manera en la que nosotros podemos buscar consumir, sí, los edulcorantes naturales o los industriales, ¿no es cierto? Pero después el cuerpo, a la viceversa, te va a buscar un poquito de azúcar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mediar ahí entre los dos. Mediar, exactamente. Todo lo que nosotros vemos como productos, el otro día que hablamos, los productos dietéticos, los productos light, tienen como agregado por lo general la mayoría de los edulcorantes, ¿no es cierto? Y algunos traen además azúcar. Entonces, por ahí nosotros si moderamos el consumo de eso, siempre y cuando las raciones que cada cuerpo necesita según el tipo de actividad, nosotros vamos a controlar esos niveles y se va a mantener dentro del estable. Si nosotros alteramos o nos excedemos con uno o nos excedemos con el otro, siempre vamos a tener la contra, digamos, porque si bien estamos haciendo un beneficio no consumiendo algo que no nos aporta calorías, pero después buscamos a través de otro ganamos producto. Por otro lado. Exactamente. Entonces la mejor forma es tratar de tener moderación en el consumo de estos. Por ejemplo, ¿en qué tipo de alimentos podemos utilizar los edulcorantes y en cuáles el azúcar? Bien. Tanto el edulcorante como el azúcar se pueden utilizar para cocinar. El único que no se debe cocinar es el aspartamo, ¿sí? Que ese se modifica, ya pierde su sabor, ya no le da más el sabor dulce que nosotros buscamos. Entonces los otros todos son aptos. Pero como te decía al principio, cada paladar es diferente.
Es decir, que a mí me puede gustar la stevia y me puede parecer súper dulce y hay personas que no lo toleran o que le genera malestar o sensación de acidez o no sienten directamente. Y que de la mejor forma que nosotros podemos hacer es, si consumimos mucho azúcar, ir reduciendo en forma paulatina el agregado a las preparaciones, claro. No hacer un cambio brusco, reemplazarlo totalmente. Aparte los panificados dulces llevan mucha azúcar, claro, por lo general. Y las industrias lo utilizan un montón porque es una forma de marketing o de claro. llamar un poco más, digamos. Hasta preparaciones saladas a veces tienen agregado de azúcar, porque es una forma en que el cuerpo despierta, digamos, esa alerta y lo hace como un círculo vicioso. Entonces vos buscas más, así como el consumo o el agregado de la sal también. Por supuesto. Pero bueno, ya conocemos que no nos da grandes beneficios si lo consumimos en grandes cantidades. Entonces la mejor forma es que, por ejemplo, si nosotros solemos agregar 3 cucharadas a nuestro café de la mañana, tratar de incorporar primero 2, ¿no es cierto?, para ir reduciendo cantidades, y le agregamos unas gotitas del edulcorante, por ejemplo. Y así hacemos la progresión, por ejemplo, semanalmente o cada 2 semanas, cada 15 días, y de esa forma vamos a ir haciendo el reemplazo, para que despacio nuestro cuerpo también se vaya adaptando a ese cambio y de esa forma hacerlo como es una rutina, por así decirlo. Perfecto, buenísimo, Claudia. Bien. Muy claro. Excelente. Nos encontramos el jueves próximo. El jueves que viene.